El game loop es uno de los componentes más importantes cuando vas a querer hacer un juego. Es aquí donde toda la lógica del juego, o básicamente todo el juego, se lleva a cabo. Todos los niveles, toda la información que nosotros podemos ver en pantalla se ejecuta hasta 60 veces en un segundo en el game loop. Entonces, básicamente esta estructura es un bucle que se ejecuta 60 frames por segundo, es decir, que en un segundo este bucle se va a ejecutar 60 veces, al menos 60 veces. De ahí viene lo que se llama caídas de frames, o cuando un juego está corriendo a 270 frames por segundo o más de 60. Y cuando ustedes ven a alguien que está haciendo un gameplay de algún juego que dice no, está corriendo a menos de 30 frames por segundo. Bueno, los 30 frames por segundo era el estándar hace ya varios años. Juegos como Nintendo, como Super Nintendo, ese tipo de juegos tenían un máximo de 30 frames por segundo. Era el estándar. Después cambió a 60, actualmente estamos a 60. Es decir, que un videojuego para las consolas actuales debería andar entre 55 60 frames por segundo, ¿no? Es el estándar de hoy. Y básicamente lo que hacemos en el game loop es checar el input, que es decir, los eventos de entrada del ratón, del control, del teclado, de datos de la red, actualizar esos datos con el estado del juego actual y hacer todas las modificaciones en la lógica del videojuego. Y después que tenemos toda esa lógica ya computada, hecha, pintar todo en pantalla de nuevo otra vez. Entonces vamos a ver un ejemplo con un juego que nadie conoce. Este es un juego muy desconocido. Y tenemos aquí un juego en dos dimensiones, donde obviamente tenemos dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, si movemos a un personaje en píxeles en el eje X, valores positivos lo van a mover hacia la derecha y valores negativos hacia la izquierda. Después voy a entrar en detalles en eso. Entonces, si yo digo que este Gomba se va a mover cada 60 frames o cada segundo en menos 2 píxeles en el eje X, significa que este Gomba va a ir caminando cada segundo 2 píxeles a la izquierda. Eso quiere decir que si pasan 10 segundos a partir de este punto, entonces el Gomba ya no va a estar aquí, sino posiblemente va a estar por acá, ¿no? Aquí ya serían como 10 segundos después. Por lo tanto, si cada segundo lo voy moviendo menos 2 píxeles, entonces significa que acá ya sería menos 20 píxeles. Más o menos esa es la lógica. Pero esta lógica se lleva a cabo con el game loop. Si en el game loop este movimiento, esta actualización de puntos, esta computación de juegos, de frames, de repintados en pantalla, de animaciones, no se puede llevar a cabo. Por eso es que el game loop es bien importante. Todos los juegos al menos tienen uno. Todos los motores de videojuegos, Unreal, Unity, utilizan un game loop. Aunque tú no lo veas o que tú no lo programes o que tú no sepas dónde está, todos esos motores tienen uno al menos. ¿Cómo se ve un game loop? Bueno, si recuerdan, yo les dije que yo tenía una librería que estaba creando. Y en esta librería yo implemento mi propio game loop, que también corre a 60 frames por segundo. Tengo una clase que se llama game, que es la que soporta todo el juego. Y cuando tú creas una instancia de esa clase, lo que hago yo es cargar el primer nivel que se va a mostrar en pantalla. Entonces, cuando yo cargo el nivel y que yo sé que toda la pantalla del navegador está cargado, que ya se cargaron todos los scripts, lo que hago es correr el juego. Entonces tengo esta función run dentro de mi instancia game. Pero si me voy a la clase game, esta es mi función run. Y si tú puedes ver, este es un game loop. Lo que estoy haciendo es, recuérdense que dije que lo primero que hago es cargar el nivel que voy a mostrar en pantalla. Bueno,
Pues lo primero que hago en este run es que genero un tiempo delta, que es importante cuando estás corriendo en frames por segundo, para saber a cuántos frames de segundo está corriendo tu bucle. Y si tengo un nivel cargado, entonces voy a ejecutar la función update y la función render. Es decir, si hay un nivel en este juego, lo primero que voy a hacer es volver a actualizar toda la lógica del juego y después lo voy a mostrar en pantalla. Este es mi game loop y esto corre a 60 frames por segundo. Si yo activo esta propiedad que se llama calculate FPS, que es calcular los frames por segundo, y yo descomento este código, aquí me va a decir a cuántos frames por segundo está corriendo mi juego. Una vez que se ejecute esa función, vuelvo a ejecutar esta misma función una y otra vez. Y esto lo hace un bucle infinito, y este es mi game loop. Así es como se ve un game loop. Puede ser diferente, pero la lógica debería ser muy similar. Entonces, si tú vas a empezar con desarrollo de videojuegos, tienes que conocer el concepto de game loop y cómo es que funciona.